Este libro que tengo en mis manos es Espartaco, la novela que el norteamericano Howard Fast escribió en 1950. En ella se basó Dalton Trumbo para realizar el guión de la película que Stanley Kubrick dirigió 10 años después en España. Bueno, pues como es sabido, la acción de Espartaco transcurre durante la llamada Tercera Guerra Servil o Revuelta de los Gladiadores entre el año 73 y 71 a.C. Y evidentemente hay muchas diferencias entre lo que podemos saber del Espartaco histórico y la trama de la película. Naturalmente, a una película no se le puede pedir ser un documento histórico, ¿no? De todas formas, los cambios introducidos, que ya son patentes tanto en la novela de Howard Fast como en la de Arthur Koestler, responden más bien a las diferentes visiones que los diferentes participantes en el proyecto de la película pues tenían, ¿no? sobre la visión que querían dar de Espartaco. El gladiador que levantó en armas a los esclavos de Roma creó un ejército de hombres libres capaz de enfrentarse a las legiones del Senado durante las llamadas guerras serviles, produciendo una profunda crisis en la República. Stanley Kubrick vino a España para rodar las multitudinarias batallas de la película, consideradas como las mejores de la historia del cine, ya que los rodajes en nuestro país suponían costes menores y una nula conflictividad sindical. La historia cuenta cómo Espartaco fue derrotado en la batalla del río Silario por el cónsul Marco Licinio Craso, ayudado por las legiones de Pompeyo, recién llegadas con tropas reclutadas en Hispania. El guión de Dalton Trumbo asocia el nacimiento del primer triunvirato para gobernar Roma, entre Craso, Pompeyo y Julio César, al enfrentamiento con los gladiadores y esclavos. Cuando termina el rodaje estadounidense de Espartaco en el verano de 1959, a todos más o menos les resulta evidente que la película no funciona del todo, que le falta algo, ¿no? De hecho, en el guión de Trumbo no aparecía ninguna escena de batalla, estaba sugerida por las consecuencias de la batalla, en un estilo muy elusivo, casi bresoniano, ¿no? Los cascos de los soldados flotando en el río, etc. Kubrick señaló que era necesario rodar material adicional, grandes escenas épicas, porque si no se incluían en la película, el público terminaría sintiéndose defraudado. Se recurrió a España, sobre todo, por su ejército, por la posibilidad de contar con unidades entrenadas para desfilar y desplegarse en orden, en lugar de extras sin formación castrense. Bajo la supervisión del coronel Luis Martín Pozuelo, los reclutas avanzaban con sirenas, al toque de corneta y con música militar. Numerosos testimonios de los jóvenes soldados de los regimientos militares han quedado para el recuerdo en el archivo de la Comunidad de Madrid. Fue una complicada filmación en el otoño de 1959. Los regimientos madrileños de Saboya, en Leganés, y Alcázar de Toledo, con otras guarniciones de Alcalá de Henares, suministraron la mayor parte de soldados al rodaje. El actor Kirk Douglas, productor y protagonista de Espartaco. Aunque yo no viajé a España, las noticias eran alarmantes. Franco ordenó cancelar el proyecto, que solo se desatascó cuando se pagó un donativo a una organización benéfica de la mujer de Franco. Una de las escenas más importantes rodadas en España fue cuando se soltaron ladera abajo una serie de cilindros en llamas contra la legión romana. Kubrick rodó un metraje extraordinario. Me llamo Eugenio Rodríguez Robledano. Participé
En la película Espartaco, siendo cabo primero en el regimiento Alcázar de Toledo número 61, año 59, tenía entonces 23 años. Los actores protagonistas no llegaron a actuar en España durante la realización de las escenas bélicas. A Kirk Douglas lo dobló un especialista, con una máscara de la cabeza completa realizada en látex con los rasgos del actor, sobre todo para las escenas lejanas. Sus primeros planos en pantalla se rodaron después en California, siendo intercalados con gran habilidad durante el montaje. Me mandaron al cargo de los soldados que iban de mi compañía. Una vez incorporado allí, pues por la mañana nos dieron unos uniformes en sacos de plástico que no los abrimos hasta después de comer para ponérnoslos y formar para una primera revista informativa. Resulta que aquellos sacos lo que contenían es miles de piojos, o piojos, bien dicho. A mí me dieron uno de centurión que tenía miles de ellos. Cuando nos los quitamos por la noche, resulta que aquellos sacos y aquellos uniformes andaban solos. La gente tuvo que empezar a lavarse en los abrevaderos que había allí, en las duchas, en las fuentes, en todos los sitios, y yo no sé si a otras unidades les tocaría o no, pero sé que a otra unidad también le tocó, pero sobre todo a los que dieron a mi unidad del regimiento de Alcázar, pues resulta que estaban infectadísimos. Entonces tuve que ir al mando a decir que los soldaditos estaban infectados de piojos y que a ver qué solución se daba aquello, porque no estaban dispuestos a ponerse el uniforme al día siguiente. Entonces uno de los mandos bajó, les convenció y les dijo que iban a traer insecticidas o ZZ o algo para eliminar aquella invasión de piojos que había. Una vez pasado un tiempo, serían las 12 de la noche, nos trajeron varias bolsas de ZZ. La gente que se había mojado, que sudaba, que estaba lleno de picaduras, se echó ZZ y resulta que aquello fue ya el no va más. ¿Por qué? Entre las picaduras y el ZZ en la cabeza, en las axilas, en sus partes, la gente estaba empezando a ponerse loca. El vestuario y armamento del ejército romano y de las tropas de Espartaco se consiguió en varias empresas extranjeras y locales. Vestir a más de 8.000 extras tiene un enorme mérito, debiendo simplificarse la ropa de los esclavos con telas de color verde. Espartaco ganó, entre otros, el Oscar al mejor vestuario. Según el guión de Trambo, las fuerzas de Espartaco empleaban la guerra de guerrillas sin incluir el rodaje de ninguna batalla en campo abierto. Sin embargo, Kubrick convenció a Kirk Douglas de la necesidad de realizar una gran batalla final a modo de espectacular remate de la historia. El enorme movimiento de masas que supuso rodar la lucha de los esclavos en la batalla del río Silario exigía espacios abiertos y completamente despejados de construcciones, redes eléctricas, tendidos de alta tensión, carreteras o cualquier otra interferencia visual. Para la filmación del combate entre las legiones romanas y Espartaco, se eligió la dehesa de Navalvillar, en Colmenar Viejo, cerca de Madrid.
10.000 hectáreas de campo despejado, con el cerro de San Pedro al fondo, sirvieron como colosal escenario natural del enfrentamiento. Estamos en Colmenar Viejo, dehesa de Navalvillar, cerca del Cerro San Pedro, en un valle donde se grabó la película Espartaco. En aquella actué yo y hace 60 años que no he venido. Y hoy voy a visitar este lugar. El storyboard del rodaje, diseñado por el ilustrador americano Saul Bass, debió incluir, a última hora, las escenas de la batalla final, con planos de enormes máquinas bélicas romanas que no llegaron a construirse, dando especial énfasis en sus dibujos a la marcialidad de las tropas romanas y a las escenas de lucha. Cuando el equipo norteamericano desembarca en España, con Kubrick a la cabeza, vienen con el plan de rodaje prácticamente hecho, según las indicaciones del storyboard. Todos estos planos que se ruedan después necesariamente se van a tener que intercalar con las escenas rodadas en Estados Unidos. Naturalmente no viajan las estrellas a España, con lo cual si nos fijamos bien en esos planos generales podemos distinguir a los dobles de los principales protagonistas. Un ejemplo de esta magia del cine, del montaje, lo podemos encontrar en la escena en la que Espartaco, la noche anterior a la batalla principal, pasea por el campamento. Todos los contraplanos de Kirk Douglas son de figurantes rodadas precisamente en suelo español. En realidad se rodaron 2 batallas, una en Colmenar Viejo, filmando todos los planos generales, con las espectaculares imágenes del movimiento de las tropas romanas, rodadas desde altas torretas improvisadas, y un segundo rodaje que se hizo en California, con los protagonistas. Por la mañana, una vez subsanados los problemas de los pipis, pues salimos andando al valle del Cerro San Pedro, donde tendríamos que empezar a practicar el rodaje de la formación, de las formaciones para los grupos de romanos. Yo iba de centurión en el grupo el grupo de la izquierda de cabeza, en dirección hacia donde estaban los rodillos. Íbamos con las formaciones hacia donde estaban los esclavos, pero antes de llegar soltaban unos rodillos con fuego y toda la formación tenía que volver al punto de partida y volvíamos a repetir. Aquello era lo de nunca acabar, 3 o 4 veces por la mañana y 2 o 3 por la tarde. Entonces, nosotros teníamos que hacer lo que ordenaban al tribuno. Y el tribuno nos hacía una señal y entonces los centuriones empezábamos a andar. Cuando venían los rodillos, se volvía a romper la formación y volvíamos a empezar de cero. Se supone que el rodaje de las escenas de cuando los rodillos pasan por encima de los romanos, eso se hizo en el estudio, porque allí no se hizo nada de eso.
Además de los 8.500 soldados españoles, se contrató a miles de extras para formar el ejército de esclavos de Espartaco, que al final serían vencidos. La marcha de aquella multitud primero recorrió las laderas del Vesubio, rodadas en el cerro de San Pedro de Colmenar Viejo, y luego marcharon hacia el sur de Italia, donde pretendían embarcar para Grecia. Efectivamente, cuando se impone la necesidad de filmar tomas adicionales, se decide viajar a España a rodarlas, donde acude Kubrick personalmente en noviembre del 59 para rodar durante 3 semanas en diversas localizaciones, entre las que destaca Colmenar Viejo, en la provincia de Madrid. Realmente no solo consigue una de las escenas de batalla más espléndidas de la historia del cine, también, por ejemplo, quizá la más fiel, la que con más fidelidad muestra el despliegue de las legiones romanas en el campo de batalla. Entre otro material, también se encarga de numerosos planos que individualizan la masa de esclavos con diversos personajes, consiguiendo tomas de una veracidad casi documental y que enriquecen extraordinariamente la película, por supuesto. Para las escenas de amplias panorámicas atravesando campos y ciudades, Kubrick y la dirección artística, que conseguiría un Oscar por este trabajo, seleccionó varias localizaciones en la provincia de Guadalajara. Veníamos todos los días desde el campamento de instrucción de San Pedro, que está al otro lado de la carretera antigua, y veníamos andando hasta aquí. Y formábamos detrás de esta loma de la izquierda, y los esclavos, cuando formamos en el valle, en la formación de ajedrez, como teníamos que formar una vez, romper filas cuando venían los esclavos con los rodillos de fuego, rompíamos filas, volvíamos otra vez con los altavoces desde aquel cerro y desde ese otro alto, pues los mandos desde allí con los altavoces que había puestos en esa loma entre las piedras y más abajo y por aquí, pues resulta que lo oíamos todo perfectamente. Y entonces, cuando avanzábamos hacia los esclavos que estaban en aquella loma encendieron los rodillos y se armó la de Cristo Padre porque tuvimos que huir. Yo que estaba en una de las formaciones tipo ajedrez, pues los soldaditos estaban ya muy cabreados a formar, venían los de los rodillos, rompíamos filas, porque si no llegaban a nosotros y decían por los altavoces, ¡huyan, huyan! Y huíamos. A volver a formar otra vez detrás del cerro, otra vez a hacer la formación de ajedrez. A la media hora, a los 3/4 de hora de estar allí, hartos de esperar, otra vez aparecían los esclavos por el cerro. Cuando avanzábamos hacia ellos, otra toma y los rodillos que ardían. Y cuando faltaba que los rodillos, faltaba que llegaran al valle y nosotros estábamos donde empezaba el valle, teníamos que huir. La marcha de Espartaco y los miles de extras con sus carros, familias, enseres y rebaños atravesó a pie espectaculares paisajes naturales de la Alcarria, como el Valle de la Peña Hueva y el Pico del Águila. Se contrataron a numerosos técnicos y especialistas españoles, así como a figurantes, para que los primeros planos dieran humanidad a las imágenes, con mujeres, ancianos y niños. La villa de Alcalá de Henares se transformó en Metaponto, una ciudad italiana que recibió a los esclavos,
bajo un arco de triunfo representado por la neoclásica Puerta de Madrid. Pero las más impactantes escenas fueron las de la crucifixión de cientos de esclavos vencidos entre Capua y Roma, unas imágenes rodadas por Stanley Kubrick en las cercanías de Colmenar, utilizando de fondo el puente del ferrocarril como si se tratara de un acueducto romano. Los crucificados eran especialistas, atados y sentados en sillines de bicicletas, que debían esperar durante horas cubiertos con una manta para soportar el frío otoñal. También se levantaron cruces en la plaza mayor del pueblo de Irepal, una localidad muy cambiada en la actualidad que simulaba ser una antigua ciudad romana. Quizá no se haya resaltado suficientemente la importancia que tuvo para el género del gran cine épico norteamericano los rodajes en suelo europeo y más concretamente en España. Es cierto que Espartaco no fue la primera película en rodarse, ya había habido precedentes con rodajes como el de Alejandro Magno o Orgullo y Pasión a mediados de los 50, pero sí que Espartaco supone un punto de inflexión en cuanto a que la calidad de las tomas grabadas, esa profesionalidad de los técnicos españoles antes mencionada, corrió como la pólvora entre los profesionales norteamericanos, hasta el punto que se puede considerar también un precedente al inmediatamente posterior Imperio Bronston, que como es sabido, pues Samuel Bronston levantó en España aprovechando estas condiciones tan favorables que habíamos comentado antes, y entre las que destaca también, por ejemplo, la cantidad de horas de luz, el clima, la enorme variedad en cuanto a las localizaciones posibles, etc. Y el remate ya cuando pasaron 7 días aquí, nos daban una bolsa de comida por la mañana y nos la comíamos en el campo, y cuando los mandos acababan y volvíamos a rodar por la tarde, pues nosotros ya nos habíamos comido la bolsa y habíamos dormido la siesta. Otra vez andando al campamento de San Pedro. Pasan 7 días, me parece que fueron, lo que estuvimos aquí, y cuando llego al regimiento, resulta que en mi compañía el don Ricardo Parodi Jiménez me había mandado a mí porque era el cabo primero más alto y me gustaba la instrucción y tal, y me gustaba mandar. Y resulta que como en la compañía había otros 4 cabos primeros, todo el dinero que dieron para los soldados que vinieron de mi compañía, que yo vine con los de mi compañía y con todos los que mandaron del regimiento, que eran 200 y pico, pues resulta que los que vinieron de mi compañía tuvieron que repartir el dinero con el resto de los que se quedaron allí. Y yo, que éramos 4 cabos primero en la compañía y me mandó a mí porque era el más alto, pues resulta que tuve que repartir con los otros 3, y el que se llenó de piejos fue el Méndar. Que en mi vida he visto tanto piejo, y que los soldaditos cuando se echaron el ZZ en los sobacos y en los cataplines, había que estar con ellos para aguantarlos. Y los mandos estaban en la residencia, y yo estaba en la compañía en el cuarto del sargento de semana de la compañía.
Ese fue el recuerdo que tengo yo de Espartaco. ¡Hala! Ahora va así, ahora va, como dice mi pueblo, ahora va y lo casca.